A propósito de esta primera plana de The New York Times sobre el Papa Francisco respaldando el matrimonio igualitario, esto ocurrió en el documental Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Ahí el Papa Francisco, en esta película de Afinevsky, expresa que las homosexuales tienen derecho a estar en una familia y que nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Afirmó en este documental que deben crearse leyes de unión civil para que estén cubiertos legalmente. Mire usted mismo al Papa hablando de las uniones civiles, no matrimonios, uniones civiles entre homosexuales. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El asunto del que todo el mundo está hablando esta mañana. Alberto Atié fue sacerdote y es activista. Está con nosotros. Alberto, gracias por tomarme la comunicación esta mañana. En primer lugar, ¿qué hacemos con esta declaración del Papa Francisco? ¿Qué significa esto, Alberto? Pues ante todo un saludo, Nacho, con mucho gusto y gracias por la invitación. Pues mira, primero te hago un reconocimiento a plantear el tema de los feminicidios en México, la violencia contra mujeres es un gran tema, ojalá haya la oportunidad más adelante de que invites a otras personas. Segundo, te diría que este tema del Papa Francisco y los homosexuales en el mundo, pues es un tema complejo que primero creo yo que hay que ubicarlo dentro del papado del mismo Francisco, e incluso antes de ser papa, cuando era arzobispo en Argentina. Luego sus diversos intentos que ha tenido él de plantear el tema. Este es el último hasta ahora conocido, ¿verdad? Y en ese sentido te diría que sí hace distinciones interesantes. En algunos casos se habla de avances, pero en el discurso, no en la práctica, no en los cambios doctrinales o pastorales que se requerirían, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y ahora, viene 2020 años después de Cristo, van lentitos, efectivamente, creo que se quedan cortos, creo que el papel no es suficiente. Hoy en día en la práctica hay homofobia, hay discriminación, hay delitos contra parejas homosexuales, hay desprotección social contra ellos y ellas. Sí, yo te diría que es un discurso interesante en términos de mensaje, de palabras, hacia el público mediático en general, y haciendo referencia a un encuentro que tuvo con un compañero amigo que yo conocí en Chile, que fue víctima de abuso sexual y que después tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa personalmente, y al cual, según él dice, ahorita está saliendo la imagen de Carlos, el Papa mismo lo creó a él gay, es decir, es una afirmación muy fuerte porque la Iglesia en su doctrina, basándose en el texto de Génesis 1:26, afirma en términos doctrinales que Dios creó al hombre, varón, y a la mujer para que se unieran en matrimonio y solo en el matrimonio pudieran ejercer la sexualidad. Hablar de que Dios crea a un ser humano como gay, pues es como decir algo contrario y hasta contradictorio con la doctrina, ¿no? Pero bueno, él dice que a estas personas, fíjate qué interesante, sin ir al tema del matrimonio como tú lo recalcas, habla de una unión legal o legalizada. Y en ese sentido trata de buscar un intersticio entre el no reconocimiento y la discriminación, el desprecio, y el matrimonio como sacramento reconocido por la Iglesia. En ese sentido, algunos dicen, no hay intersticios, no hay lugares intermedios, o son personas con todos los derechos y tienen derecho a uniones sacramentales y legales como los matrimonios, o bien no hablemos de intersticios donde les reconocemos unos derechos, pero les discriminamos en otros sentidos, ¿no? Esa es un poco la crítica que se está haciendo a esta nueva manera última, porque hay contradicciones en el papado de Francisco y luego contradicciones contra otros papas anteriores, por supuesto, ¿no? Bueno, una de ellas es en público condenamos la homosexualidad, en privado hay personas pertenecientes al clero que son homosexuales y cometen delitos como la pederastia y se toleran.
Exactamente, o sea, lo que tú acabas de decir es muy importante. Esa es una de las expresiones, es la condena doctrinal y obviamente antropológica, y otra es la permisión o tolerancia hacia la práctica homosexual dentro de la iglesia, incluso por gente consagrada como cardenales, el cardenal McCarrick, obispos, sacerdotes religiosos que practican la homosexualidad, pero no deben de hacerlo ni decirlo en público. Y entonces aquí viene ese doble lenguaje entre lo formal, oficial y todo, y por otro lado la práctica concreta. El Papa busca un camino intermedio en este caso. Ya antes había dicho quién soy yo para condenar a un homosexual, refiriéndose precisamente a un empleado obispo de la Santa Sede que trataba de servir y al mismo tiempo era reconocido y él mismo se pronunciaba como homosexual. Está el caso del padre Charamza, que fue expulsado de la Santa Sede por el mismo equipo del Papa Francisco en el contexto del Sínodo para la Familia. Están las expresiones del Papa que muchas veces se parecen a lo que ya conocíamos en México, si te acuerdas de ese famoso Rubén Aguilar que decía lo que quiso decir Fox. Vicente Fox, es claro. Un poquito lo que aquí pasa con respecto a qué quiso decir Francisco, y entonces aparecen los voceros de la prensa vaticana así, bueno, es que en realidad lo que quiere decir es que no contradice lo oficial, pero tampoco quiere despreciar lo real. Pero a final de cuentas es esa búsqueda de si hay o no estos intersticios o fracturas, claro, que realmente te diría que en la práctica pues no existen ni a nivel laico del mundo, ni tampoco deben existir en un pensamiento cristiano, porque ni Jesús mismo hizo estas especies de acomodos medio cantinflescos, usando tu lenguaje. Muy bien, querido Alberto, te agradezco muchísimo las respuestas y te mando un abrazo. Igualmente, Nacho, un abrazo. Gracias. Igualmente a tu... Muchísimas gracias, Alberto Atia.